Entonces, viajeros, hemos transitado un largo año o un corto año, ¿qué les parece? Para algunos quizás fue muy cortito, para otros un poco más largo, ¿no? Depende de qué, corto o largo. Depende de... ¿sí? De la transformación, si hubo alguna transformación fue largo, si no pasa nada, fue corto, ¿no? Interesante, yo hubiera dicho que si hubo transformación se vive más, ¿no? Como que más leve, más rápido. Sí, depende cómo lo estén mirando, pero sí depende, la percepción depende de lo que pasó adentro, ¿no? De cómo hice el viaje. Eso es lo que, cuando estamos aburridos en un viaje, se nos hace re largo, como los chicos, ¿cuánto falta, no? Es porque estamos estancados, porque no hay avance. Pero cuando estamos súper divertidos, si cada uno piensa en los momentos esos de gran motivación, donde estabas haciendo lo que más te divertía, lo que hacías bien, ¿cuánto tiempo? Es así, ¿no? Pasan rápido los grandes momentos. Entonces, creo que fin de año es una buena oportunidad para hacer este ejercicio, para poder hacernos estas preguntas. ¿Cómo vengo en el viaje de la experiencia de vida que estoy teniendo? Y preguntarme cómo estoy viviendo la vida. ¿Será que estoy viviendo la vida en mis sueños? ¿Será que estoy viviendo la vida como me sale? ¿Será que estoy viviendo como viene? Como si no tuviera mucho que ver conmigo. Si pienso que estoy viviendo como me sale es porque entendí que estoy a cargo. Pero si pienso que la estoy viviendo como viene, es como que pienso que las cosas pasan o me pasan, ¿no? Entonces, fin de año, como sea que lo esté viviendo, es una oportunidad para parar y pensar. Es una excusa, es nada más que, cuando le preguntaban a Dalai Lama qué significaba el año 2000, ¿se acuerdan del año 2000? Que iba a ser un año que iba a tener posibles dificultades de los sistemas de computación y demás. Le preguntaban a Dalai Lama qué significa el año 2000 como cambio, ¿no? Dijo, es solo un cambio de calendario de una minoría. Bueno, ¿no? Entonces, año nuevo puede ser cualquier día, pero está bien, juntos también lo podemos celebrar como ese día, pero se produce esa novedad o esa renovación en el alma cuando yo avanzo, ¿no? Entonces, usemos esta excusa que es colectiva, que tiene que ver con el entorno, para ver qué avances estoy haciendo. Y lo que hace que nosotros avancemos tiene que ver con la profundidad del entendimiento que estamos alcanzando, ¿no? No es necesariamente cuánta información tengo, sino cuánto yo entiendo aquello que estoy informado, aquello que estoy aprendiendo, cuánto lo entiendo, pero más aún cuánto lo estoy aplicando, ¿no? Entonces porque si no sería como tener cosas guardadas en la casa que no las uso, es decir, están, pero no me sirven para nada. Entonces, cuando esto le pasa al alma, el alma se para, se estanca. Entonces ese movimiento, esa capacidad de innovación tiene que ver con entender más y más. Porque cuando nosotros estamos descubriendo, cuando estamos viendo diferentes perspectivas, estamos interesados, motivados, ¿no? Vieron como cuando hay algo que yo tengo ganas de hacer, no me cuesta. Lo que me cuesta es hacer lo que no tengo ganas de hacer, ¿no? Entonces voy más lento. Y una de las cosas que me aleja de la motivación es estar desconectado de mí mismo. Y eso me lleva a un lugar donde cuando yo estoy lejos de mí, es como que todo lo externo me afecta. Por ejemplo, ahora estamos atravesando una crisis como de la familia argentina, una crisis de energía.
energía eléctrica. Pero es bastante interesante ver que todo lo que está pasando refleja algo más, ¿no? Refleja nuestro entorno, refleja algo que está pasando adentro. Entonces, cómo nosotros respondemos a eso, hay que ver también cómo respondo a la crisis de energía interna. Y esta relación de que lo que está pasando afuera tiene todo que ver conmigo es exactamente el tema de hoy, ¿no? Es esta profunda filosofía del karma. Nosotros podríamos decir, bueno, ¿quién de ustedes no tiene luz hoy? ¿Alguno de ustedes cuyo hogar hace luz? ¿Sí? ¿No? ¿Todos tienen luz? No todos. Ahora no tienen luz. En casa no tienen luz. Ok. Bueno, son pruebas, son solo tests. Son tests. Y claro que pueden no ser fáciles, sobre todo cuando tenías la heladera llena y ves que todo se va a lograr porque no sabes cuándo va a volver la electricidad. Entonces tenemos que hacer algo rápido, que puede ser llamar a alguien que tenga luz y llevarte la comida para allá, por ejemplo. Por ahí es un solo taxi de ida y después un taxi de vuelta, o ir allá a comer. Pero las pruebas no se anuncian, las pruebas simplemente aparecen. Cuando estamos frente a una prueba es como que estamos rindiendo un examen. Entonces, frente a la prueba no es tan fácil entender cómo yo soy responsable de la prueba que estoy dando. Entonces, lo que yo puedo elegir es cómo lo voy a atravesar. Yo podría sentarme y a todo el mundo que me llama por teléfono contarle la historia de que no tengo luz y de todo lo que está pasando. Entonces, hay un clima que es calor en tu entorno, pero hay un clima acá que se está calentando más y más y más, ¿no? Y vos dirías, bueno, es más fácil decirlo que estar en la situación. Todos vamos a atravesar pruebas. La cosa es cuán preparado estoy para los exámenes, ¿no? Igual que en el colegio, igual que en la universidad. Si ponemos atención en clase no tenemos que estudiar tanto. Y si estudiamos nos va mejor en las pruebas. Y si rendimos mejor los parciales no nos es tan difícil un final, ¿no? Y si no ponemos atención y no estudiamos para los parciales, después tenemos que hacer una especie de rescate de emergencia, donde termino no durmiendo, haciendo malabares, finalmente rezando que no me pregunten lo que no siquiera leí, ¿no? Eso que nos pasa en el colegio o en la universidad, nos pasa en la vida también. Cuando nos vemos insatisfechos, quejándonos o frustrados frente a un desafío, eso muestra el grado de falta de preparación para el test. Lo que demuestra es algo muy claro, y es cuánto apego tengo, ¿no? El estado de insatisfacción que se manifiesta a través de diferentes emociones negativas, que puede ser de proyección de quejas, puede ser de mal humor o de irritabilidad, ¿no? Yo diría, bueno, estoy así porque mira lo que pasó. Entonces, yo creo que la razón de mi insatisfacción está en la prueba, ¿no? Esa misma prueba me agarra preparado, me agarra fuerte, me agarra listo, es la misma prueba, pero no me produce lo mismo, ¿no? Entonces, ¿la insatisfacción tiene que ver con la prueba o tiene que ver con otra cosa? Tiene que ver con otra cosa. Y hoy los que no tienen luz están enfrentando esta prueba. Mañana otros enfrentamos otra prueba. Puede ser algo que ver con mi salud, puede ser algo que ver con mi estado interno, mi estado de paz, puede ser algo que tiene que ver con el estado de una relación, puede tener que ver con el entorno, ¿no? El orden o la falta de algo. Las pruebas pueden ser muchas, ¿no? Porque el karma tiene que ver con todo, con absolutamente todo, pero responde a un principio fundamental. La filosofía del karma es la ley de la acción, que responde a un principio del universo, que es cómo
se comporta el movimiento de la energía. Entonces, así como en la naturaleza nosotros claramente vemos la metáfora de cómo la semilla es el fruto, no es tan difícil, ¿no? Así como la semilla es el fruto, ¿no? En términos espirituales, y eso sería el movimiento o cómo se comporta la energía de la materia. Así como es la semilla, es la flor. Igual, estas astromelias, se llaman astromelias, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuál sería la semilla de esta florcita? Una semilla de astromelia. Entonces lo que veo son astromelias. Los potus, la semilla, el potus, ¿no? Entonces, nos es fácil aceptar este principio cuando lo observamos en la energía de la materia. Pero este mismo principio se aplica a la energía del alma. Entonces nosotros estamos en el continuo juego de la libre expresión de la energía que soy. Yo, el alma, la energía consciente, viva, el ser espiritual, estoy siempre expresándome a través de mi cuerpo, a través de mi mirada, a través de mis palabras, a través de mi actitud, a través de mis sentimientos, ¿no? Los sentimientos crean un impacto en nuestras vidas o no, ¿sí? Si yo me siento bien, se nota, crea una atmósfera, y si me siento mal, bien. Entonces, acción es todo aquello que crea un efecto. Entonces, así, y cada acción, en cualquier nivel de su expresión, crea un impacto. No da lo mismo que yo me sienta bien que yo me sienta mal. No da lo mismo que yo tenga una intención buena que tenga una intención mala, ¿no? Yo puedo no hablar lo que me propongo en esta conversación. Puedo elegir las palabras que quiero elegir para que no sea visible mi intención. Pero con quien sea que esté hablando se daría cuenta, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque lo intuye. Porque intuye, puede ser, si tiene esa sensibilidad, pero también porque la actitud y también, ¿qué cosa? La vibración, ¿no? Cuando alguien tiene una intención buena, aunque sea medio torpe para hablar, vos estás tranquilo, ¿ves? Bueno, no lo dice muy claro, pero yo sé lo que quiere decir, ¿no? ¿Por qué? Porque se transmite. Es decir, algo tan invisible como es la intención crea un impacto que es perceptible. Por ende, no da lo mismo qué es lo que yo emano, ¿no? Estoy creando un efecto. Entonces, lo que sea que yo produzco en términos de vibraciones, en términos de mi mirada. Hace poquito estuve en agosto. ¿Y para qué decirles cuándo? No sé. Pasan tantas cosas que estábamos en un evento que se llama Human Camp en Rosario. Y había un empresario joven, muy poderoso. Y él hablaba, porque en este evento lo que se habla son de liderazgo desde los aprendizajes y los cambios personales de cada líder. No es más la teoría del liderazgo, no es el show-off que pasa en las empresas, si pasa o no pasa. Son historias de personas. Y era muy interesante lo que él nos compartía. Él decía que las reuniones de directorio habían cambiado de lo que siempre habían sido. Y que habían ido como redirigiéndose hacia otro espacio en el cual las personas estaban delante de la tarea. Antes solo hablaban de lo que tenían que lograr, de los resultados que tenían que generar, de las metas que tenían, en cuanto se habían acercado a sus metas, pero que ahora hablaban de su gente. Y algo dentro de eso es que ellos empezaron a dar cuenta que así como ellos ven a su gente, tiene un impacto en cómo la gente está. Y es esto que es conocido como el efecto Pygmalion, ¿no? que se usaba mucho en educación para medir esto.
los experimentos que se hacían eran, por ejemplo, cuando un profesor le pasa el curso a sus chicos, van a migrar al curso con otro profesor, entonces hablaban los dos profesores. Entonces el profesor decía, mira, todos estos son los que son muy inteligentes, estos son los que son rendidores, estos son los que son comprometidos. Con estos no vas a tener ningún problema, pero con estos, acá están los que no estudian, acá están los que no cumplen, acá están los que generan, los que son desobedientes. Entonces, el profesor le viene a la clase y al año siguiente, ¿qué pasa? Dice lo mismo que los otros clases. ¿Cómo mira a estos? Es una forma de enseñar. Los cumplidores, los comprometidos, los que son leales a las consignas. ¿Y cómo mira a todos estos? Los que hacen lío. Entonces, ¿cuál es la actitud del profe frente a cada grupo? Entonces termina pensando, tenía razón. Entonces, hay una persona nuestra que se llama Pilar Quera, no sé si alguno de ustedes la conocen, parece que no. Ella es autora de varios de esos libros de valores y ella, después de hacer una larga trayectoria en el campo de la educación, trabajó para el gobierno de Cataluña, diseñando currículas universitarias, aportando a la reforma educativa española. Es una persona muy senior en el ámbito educativo. Y ella le quedaban pocos años para jubilarse y decidió volver a la escuela. Entonces fue a trabajar en una escuelita marginal en una montaña en Barcelona. Entonces venían chicos tremendos. Entonces el primer día ella hablaba y daba lo mismo que si no estuviera. Un revuelo en la clase, tremenda, ¿no? Con niños en situación de riesgo. Entonces ella pensó, ¿no? Con todos los años de experiencia que tenía, sabía cómo siquiera la escuchar. Entonces, como que pensó y dijo, bueno, acá por dónde empezamos, ¿no? Porque no hay ningún punto de contacto. Los chicos deliberadamente le estaban diciendo, no nos interesa ni quién son, ni para qué están, no nos interesa nada lo que tenés que decir, una especie de desprecio. Entonces ella es como que empezó a pensar de qué manera llegar al corazón de ellos. Y ella, bueno, porque además es una persona sumamente sensible, es quien, para nosotros desde Brahma Kumaris, con una iniciativa que se llamaba Valores para el Vivir, capacitó a miles y miles de docentes en toda la región, en México para acá, pasando por todos los países. Los ministerios de educación le invitaron a hacer capacitación. Ella era una experta, pero estaba en una situación muy extrema. Entonces, el día siguiente los esperó con las sillas todas en una rueda, ¿no? Entonces los chicos estaban sorprendidos, en vez de estar en clase estaban en una rueda. Entonces ella se interesó por conocerlos y no se iba a presentar sino hasta que uno le preguntara quién era ella, ¿no? Y así, cada día fue cambiando el clima, ¿no? Ella sabía que hablando más fuerte, que imponiéndoles, que descalificándolos o acusándolos a su directora, nada iba a cambiar. Y terminó, ahora se jubiló, el año pasado, en enero se jubiló, este año, en junio se jubiló, y los chicos le pidieron que no los deje. Y ella terminó haciendo cosas con estos chicos que la misma directora le pidió. Dijo, Pilar, ¿puedes permanecer siempre en contacto con nosotros? Los chicos terminaron, hizo todo un trabajo tan más allá de lo que se esperaba de ella como maestra, de lo que tenía que cumplir y demás. Y entonces empezó a hacer todo un trabajo de quién es cada uno, ¿no? Cuál es su valor. Empezó a hacerles ver la importancia que cada uno de esos niños tenía para el mundo. Y entonces terminaban haciendo un proyecto ecológico muy genial,
y ella lo llevaba, creó como algo muy entretenido de llevar a estos chicos a lugares donde jamás irían. Entonces, la directora tenía horror, ¿qué va a pasar con estos chicos en el teatro principal de Barcelona? Y fueron a ver al alcalde y fueron a visitar lugares así donde necesitaban ser educaditos y ordenados. Y la directora realmente se entregó, dijo, bueno, Pilar, a tu riesgo y responsabilidad llevarlo, pero eran como impresentables. Y los hizo participar de cosas en las que participaban otros chicos de colegio. Y ella les hizo sentir que ellos tenían un liderazgo que pocos podían asumir, que era ser un ejemplo de ciudadanos conscientes. iban a diferentes eventos y ella les hacía ver la diferencia, cómo se portaban ustedes, cómo se portaban los demás. Y así, y dicho por la directora, que la directora terminó yendo a decirles qué orgullo sentía por cómo ellos habían representado a la escuela en diferentes situaciones. Pilar terminó haciéndoles sentir que sin ellos el mundo sería muy diferente, ¿no? Entonces ellos crearon este proyecto ecológico. Ellos vivían en la calle, muchos de ellos en situación de riesgo, y que ellos eran los custodios del medio ambiente, responsables de educar a la comunidad que estaba dormida. Los chicos terminaron haciendo cosas impresionantes. Pilar al día de hoy es gracioso porque los tiene a todos en su Twitter y no sé qué, y los chicos de repente usan un lenguaje que Pilar se quiere morir cuando aparece en sus redes sociales, pero es como que los acepta como son, pero los valora por lo que son, ¿no? Y esto es un poco lo que este empresario contaba, cómo nuestra visión crea un impacto, ¿no? Si nosotros pensamos que alguien es un inútil y que nunca va a cambiar, pues puede decir, yo no le hice nada, yo no le dije nunca nada, yo no tengo problemas con fulano, pero la visión que tengo, ¿qué produce en la vida de esa persona? Este es un aspecto sumamente profundo de la ley del karma. Es decir, cada nivel de mi expresión crea un impacto que después se refleja en mi alrededor. Porque nos encontramos cara a cara a nuestras debilidades. En Brahma Kumaris somos una metáfora que es que cada alma es un diamante, pero cuando estamos dormidos es como un diamante bruto, no entiende su valor, tampoco entiende su forma real. En la medida en que nos volvemos más introspectivos, en la medida en que nos vamos conociendo, nos vamos dando cuenta que la vida puede ser diferente. Y nos vamos dando cuenta que en realidad soy un pájaro libre, que soy alguien capaz de elegir, que tengo el poder de discernir, pero que estoy viviendo como una esclava de mi propia ignorancia. Y que cuando me doy cuenta que las cosas podrían haber sido diferentes, me doy cuenta que la vida podría ser diferente. Pensás, bueno, ¿por qué no me callé? ¿Para qué dije? ¿No? Entonces ahí es donde tomo conciencia de la responsabilidad y el impacto que crean mi visión, mis palabras, mis actitudes. A veces yo puedo no ser el que habla en una reunión, pero estoy en actitud de ni. ¿No? ¿Han estado en reuniones donde hay gente en la actitud de ni te apoyo ni me opongo? O yo mismo, en la actitud de ni. No te sumo nada, tampoco te resto, pero estoy ni, y ni termina siendo positivo o negativo, ¿qué dirían? Ni es negativo, ni es negativo. No hay nada neutro. Yo estaba esperando que dijeran neutro. No hay nada neutro en términos de la energía de la expresión del alma. Nada es neutro. Entonces, cuando nosotros estamos en actitud de ni, lo que estamos haciendo es restando apoyo, ¿no? Entonces, estoy perdiendo una oportunidad. Pero yo no estoy diciendo nada malo y no hago nada malo, pero tampoco estoy haciendo nada bueno. Entonces, a nosotros no nos alcanza con decir yo no hago nada malo o nada.
no digo nada malo. Dari Gulzar, que es una de nuestras directoras de Brahma Kumaris, es una mujer de 85 años, que es como un ángel. Ella vive en un mundo de silencio y de pensamientos. Es alguien cuya presencia uno se transforma. Es como si en su presencia vos ves y sentís lo mejor de ti. Tal es su visión y el impacto que crea, con qué te conecta, ¿no? Así como podemos hacer sentir a alguien muy mal solo con la mirada que tengo de él o ella, también puede pasar lo contrario. Frente a Dari Gulzar, yo creo que cada uno de nosotros nos sentimos como un príncipe. Y es gracioso porque cuando estamos frente a ella, lo único que queremos hacer es mirarla. Y no decimos ni palabra, no te sale nada. Om Shanti Dari, nada más. ¿No? Y la miramos. Y algo mágico pasa en el alma. ¿No? Entonces, ella siempre nos dice, cuando ella nos da clase, hay un aspecto que ella enseña que es bien interesante. En Brahma Kumaris hay una práctica, que es una herramienta espiritual, que es el autochequeo, es decir, la autoevaluación, que vos cada día tengas interés en ver cómo estoy, cómo lo estoy haciendo, cómo fue mi día hoy, cómo fue esta conversación, cómo lo hice. Es como llevar la contabilidad del alma. Y Dari siempre nos dice esto: no se conformen con que hoy no hice nada malo, porque nada malo es como un nivel de chequeo sumamente mundano, sumamente llano. Es como vivir en la línea de flotación. Estamos diseñados para ser felices, pero nos conformamos con no hacer nada malo. No hacer nada malo no está ni cerca de ser feliz. Es nada más que el límite de no ser infeliz. ¿Vale? Yo decía, es una zona de confort, una chatura espiritual, pensar, hoy yo no hice nada malo. Bueno, que bueno, eso es mejor que haber hecho un montón de cosas malas. Esto es mejor. Pero en términos de para qué estoy, en términos del sentido de la vida, no me sirve decir yo no hice nada malo. Ok, no hice nada malo, es decir, no voy a... Acá hay sillas, ¿no? Es decir, no puse semillas negativas, no voy a tener frutos negativos. Pero si tampoco puse semillas positivas, ¿qué fruto voy a tener? Acá nuestro amigo que cultiva en los balcones, ¿eh? Voy a decir, no tengo maleza en el plantero, pero si tampoco planté hierbas o no planté albahaca o tomates, no tengo nada malo, pero tampoco tengo nada bueno. Entonces, yo soy el jardinero de mi jardín. Y yo tengo que asumir esta condición de ser libre. Y si yo quiero que algo bueno pase, ¿qué tendría que estar haciendo? Tendría que estar poniendo las semillas de lo bueno. A veces nos vemos en situaciones conflictivas, tensas o distantes con algunas personas. Yo decir, pues yo no les digo nunca nada. La pregunta de chequeo no pasa entonces por ahí. La pregunta es ¿qué pienso? ¿Y qué siento por él o ella? Porque quizás lo que lo aleja no son las palabras, pero es lo que pienso. Cada uno podemos ahora pensar ¿cómo estoy en términos de mis relaciones humanas? Nuestra manera de relacionarnos es el termómetro que mide la estatura espiritual. O sea, ¿por dónde está el agua? ¿No? Entonces, en este tiempo de fin de año es un muy buen momento para chequear esto. ¿Cómo están mis relaciones humanas? ¿Están mejor? ¿Se han desgastado? Quizás hemos transitado un año con mucho ajetreo y eso me he descuidado en algo, he dejado de ponerle atención o interés, o simplemente he dejado de aportar a un vínculo que está seco, árido, chato, ¿no? ¿Cómo está? Está de acuerdo a lo que le puse, ¿no? Con estos días de calor, ¿vieron cómo quedan las plantitas a esta hora?
Yo tengo la sensación cuando salgo, me encanta mojar ese follaje, tiro agua. Y tengo la sensación de, como si yo, ¿no? Imagínense un día de calor que no tomaste agua todo el día, de repente, ¿no? Esa frescura. ¿Qué pasa con nuestros vínculos cuando le aportamos algo? Y los vínculos no tienen lo que no le estamos dando. Entonces, ¿de qué dependen las relaciones como están? Si no nos interesan, se van como tornando áreas, se va secando, se va volviendo sin sentido. Y llega un punto que da lo mismo si nos miramos o no, da lo mismo si nos hablamos o no. Y después llega un momento que, aunque el otro está, pero parece que mi vida no está más. Y uno se va como atrincherando en un lugar de expectativa, de esperar que algo cambie. Pero si yo no estoy dando, ¿cómo podía algo estar cambiando? ¿No? Yo voy a contar algo que aprendí de una amiga, hoy somos muy amigas, con una francesa llamada Valeriane. Hace muchos años, en el 91, yo me fui a vivir a Chile, al centro de Brahma Kumaris en Chile, donde había un colombiano, Marcelo, que era colombiano, brasileño, vivía ahí, y un australiano, y ella, esta francesa, y teníamos los 4 juntos viviendo en el departamento de Brahma Kumaris en Chile. Como hablábamos en inglés, porque era lo único que nos encontraba a todos, la gente pensaba que Brahma Kumaris era para extranjeros. Fue una etapa muy divertida. Y la que podía tener mejor trabajo era yo, porque era la que hablaba mejor castellano, y los demás, así, numéricamente, de acuerdo a su grado de... con el idioma, en realidad, del tema. Entonces, bueno, yo conseguí un buen trabajo, y entonces yo podía aportar más dinero. Las casas se mantienen por las contribuciones voluntarias, no solo de los que vivimos, de los alumnos, de las personas que vienen. Entonces estábamos los 4 solos, éramos 4 extranjeros, tratando de lograr la permanencia definitiva. Y entonces conseguí un buen trabajo. Después los 2 varones se fueron a vivir a otra parte dentro de Santiago y quedamos Valeriane y yo. Entonces yo trabajaba largas horas. En una época estaba la feria industrial, que aquí sería la sociedad rural, y yo trabajaba para la representación de la BERRAP en Argentina, en Chile. Entonces pusimos un stand y trabajábamos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero muy lejos de Santiago. Entonces yo llegaba a las 11 extenuada. Y Valeriane me esperaba todas las noches. Yo le digo, vale, ¿por qué no te acostás? Me dice, porque si yo me acuesto sé que no vas a cenar. Pero llegas tan cansada que te vas a ir a dormir directamente. Y yo pensaba, la verdad, qué amorosa, ¿no? Y después, cuando terminábamos la feria, trabajando también a veces me llegaba muy apurada, muy apretada a la clase de la tarde. Entonces ella me llamaba, como ella tenía part-time, un trabajo nomás, yo trabajaba más horas. Entonces ella me llamaba y me decía, Moira, ¿estás cansada? ¿Querés que yo prepare la clase de la tarde? Entonces muchas veces yo, ay, vale, gracias. Entonces yo llegaba a las 5 corretear y llegaba, me cambiaba. Un día le pregunté y dije, vale, ¿por qué? En inglés está esta expresión, why do you go out of your way? O sea, ¿por qué haces la milla extra? ¿No? Yo puedo llegar a dar la clase, o yo puedo cenar sola. Entonces me dijo, mira, en las relaciones hay que acumular créditos. Porque en algún momento vamos a pasar pruebas, vos y yo. Me pareció tan sabio, me dijo, cuando tenés energía, es como si cuando te sobra el amor, regalar. Y acumular créditos, ¿no? Porque en algún momento esa misma relación tiene que atravesar tests. Y capaz que, si no tenés nada ahorrado, entonces se torna difícil, ¿no? Y yo pensaba, qué interesante, ¿no? No porque fulano necesita, sino porque soy así. Es como que ella estaba entregando lo que ella era. Tal vez fue una gran lección, ¿no? Como que no tengo que esperar que alguien me necesite para hacer algo. Entonces tengo créditos. Si yo ni siquiera entiendo que lo que va a pasar depende de mí, generaré incluso débitos.
pensando que lo que yo voy a tener me lo tendría que incluso dar otro, ¿no? Esto es un aspecto profundo de la filosofía de Kant. Este aspecto de nuestra visión. Dariji, que es quien sucedió a Brahmababa, cuando Brahmababa parte en el año 69, quien lo sucedió para dirigir nuestra organización era una mujer muy joven, Dariji, Dari Prakashman. Su nombre significaba joya de luz. ¿Qué la conoces? Ella tenía una visión de cada uno de nosotros. Cada vez que ella nos hablaba, nos hacía pertenecerle. Cada vez que nosotros llegábamos a la India, nos decía, llegó la decoración, nuestra sede mundial se llama Madhubam. Y ella nos decía, llegó la decoración de este clan divino. Y es como que nos hacía sentir a cada uno tan especial y tan importante. Cuando nosotros nos llenábamos de ese sentimiento, Dariji nos podía pedir cualquier cosa. Un día, Dariji estaba bastante enferma y ella, nosotros tenemos un campus en la base de la montaña y uno en la montaña. Y ella, por diferentes razones de clima y demás, se fue a vivir abajo, por lo cual cuando estábamos arriba la veíamos muy poquito. Y la última vez que la vimos arriba, ella estaba en el escenario, había como 2000 personas en la clase, y ella preguntaba, ¿qué quieren de Dani hoy? A veces nos preguntaba qué quieren comer, sabiendo que le íbamos a decir helado, con papa frita, no sé, esas cosas. Ella ya tenía, porque helado para dormir hay que acumular un poco de leche, ¿no les parece? Entonces cuando ella decía eso, sabía lo que los extranjeros querían, ella tenía acumulado y más o menos organizado lo que le íbamos a pedir. Pero ese día nos preguntó, ¿qué queríamos hacer con ella? Y le contestaron algo que es un clásico en Brahma Kumari, decimos, Dariji, queremos ir de picnic. Esto era a las 8 de la mañana. Entonces la hermana que coordinaba el escenario, la stage manager, le dijo, Dariji, está previsto el picnic para, por ejemplo, pasado mañana. Y ella dijo, pero Dariji está hoy aquí. Ellos quieren ir de picnic con Dariji. Entonces lo miró a los hermanos que dirigen la cocina y esto era a las 8 de la mañana. Porque hacer un picnic para 2000 personas no es poca cosa. Porque además cuando vamos de picnic hacen una empanadita con masa moza, llevan helado, ¿no? A las 11 de la mañana, ¿ustedes qué creen que estaba pasando? Los buses sacando contingentes al Peace Park, que es un parque de diversiones que tenemos, y la cocina, un revuelo, los camiones con toda la comida para 2000, porque a las 12:30 para una Dariji almorzaría con todos en el Peace Park. Yo estaba traduciendo ese día, estaba en la cabina, yo miraba la escena, yo pensaba, si en Argentina me llegan a decir a las 8 de la mañana que quieren ir 10 personas de picnic, yo empiezo a pensar, no sé qué tengo en la heladera, no sé nada, ¿no? Y ahí estaban, los de la cocina, nada, era nomás organizarse, porque Dariji tenía un deseo puro, y todos servirían a ese propósito. Nosotros nos dicen dobles extranjeros cuando vamos a India, ¿no? Los extranjeros quieren ir de picnic con Dariji y hoy está aquí, quizás mañana no. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que eso suceda? Y nada, todas las velas alineadas en una misma dirección a las 12:30, todos con Dariji, hacían juegos, diferentes cosas en el parque del picnic. Y yo miraba esto y pensaba, solo alguien como Dariji consigue que lo que no está pensado suceda. Imagínense quién es ella en el corazón de tanta gente que tenía que producirlo, ¿no? Sino alguien que tenía un lugar muy especial en el corazón de ellos. Para que ellos hagan eso, ¿qué hizo ella por ellos? ¿Qué les parece? ¿Sería grande o chiquito? Porque ellos iban a correr la milla extra para lograr ese picnic. Entonces, ella tenía sembradas las semillas en el corazón de todos, y el picnic era nada más que el fruto, ¿no?
Entonces, si había algo que Yarigi tenía, era esta capacidad impresionante de perdonar. Y ella tenía, yo me acuerdo que una vez yo fui a hablar con ella de mirar, de las cosas para las que yo me sentía completamente incapaz. Ella me miraba como si no escuchara, como si fuera sorda. Y yo le hablaba otra vez como si no me entendió. ¿No? Y es como que David entendía inglés, no es que no. Entonces yo le repetí otra vez, ella me llevó la mirada a otro lugar, ¿no? Y esta era su capacidad de perdonar. Ni un segundo detenido en mi error. En el espejo de su mirada, yo no veía mi error. Entonces, nosotros teníamos mucha confianza en ella. Le podíamos decir cualquier cosa. Y cualquier error que cometiéramos, lo compartiríamos con ella. Porque ella no guardaba ningún rencor. Nunca hablaba de nuestros errores. Nunca daba clases sobre nuestros errores. La verdad es que era una máster del perdón. Yo creo que el aspecto del perdón más importante, y sobre todo cuando pensamos en este momento en que podemos decirnos, ok, ¿cómo fue el viaje? Pero más aún, ¿cómo quiero que sea el 2014? Si yo cargo con la mochila de las cosas que no hice bien, yo estoy generando peso, yo estoy poniendo marcha atrás cuando en realidad quiero que avance mi barco. No sé si los barcos tienen marcha. Sí, los barcos tienen marcha. Los aviones son los que no. Hay que empujarlos. Entonces, debe ser una revolución, ¿no? Cuando debe para un barco debe ser una contramarcha. Y es como, si yo no tengo esta capacidad de soltar el pasado y de aceptar que cometí un error, por lo que fue, ni por más ni por menos, por lo que fue, no tengo por qué agrandar la deuda ni minimizarla, por lo que fue, y avanzar y soltar. En realidad, cuando nosotros sentimos que tengo que perdonar a alguien, ¿a quién tengo que perdonar realmente? A mí primero. Porque el perdón, ¿qué significa? Quizás alguien cometió un error en algún momento, ¿no? ¿Recuerdan esa historia de los dos hombres, dos monjes que venían caminando y se encontraban con el río? ¿Conocen la historia? Se encuentran con una mujer que le pide que no se anima a cruzarlo. Entonces el monje más joven la levanta, la cruza y la pone del otro lado. Y del otro lado del camino, lejos, caminando los dos monjes, el viejo está enojado, está alterado. Entonces el joven le pregunta, ¿qué le pasa? Entonces el viejo le dice que ha levantado una mujer, qué indigno. Entonces el joven le dice, yo la levanté, la crucé el río y la dejé del otro lado, pero vos la trajiste hasta acá. ¿No? Entonces, perdonar, ¿qué significa? Es como tomar la decisión de no pensar más en lo que no me sirve. ¿No? Estamos acostumbrados a pensar que el perdón está ligado a que yo te absuelva de algo, ¿no? Porque el que sea que cometió un error tiene una deuda consigo mismo. Si yo la importé, tengo una deuda conmigo mismo. Y si yo me sentí mal por algo que alguien dijo, yo soy responsable de eso. Porque yo decidí pensar igual que el otro habló. Porque si yo hubiera tomado una decisión diferente frente a un insulto o a la crítica, no compro, no importo, no se queda conmigo. Entonces, tengo que perdonar al otro. El otro va a tener el fruto de ¿qué? De su cuenta kármica. Si yo le importo, abro yo una cuenta kármica. Entonces, perdonar tiene que ver con tomar una decisión de pensar sobre lo que me hace bien y soltar, ¿no? Capaz que alguien hace algo una vez, pero yo pienso fulano siempre, fulano nunca, ¿no? Entonces, capaz que fulano lo hizo una vez, pero yo lo hago siempre. Entonces la herida quizás es grande, pero no porque fulano tenga nada que ver con la herida,
sino porque yo lo pienso y entonces lo siento y lo vuelvo a pensar y lo vuelvo a sentir y estoy rondando la derecha, ¿no? ¿Y quién es responsable? Soy yo. Yo nunca voy a tener que experimentar el fruto de una semilla que yo no planté. Si alguien te dice, vos me hiciste sentir pésimo por lo que dijiste, ok, puede ser que yo quiera relacionarme mejor. A veces pedir disculpas también sirve, pero entendamos lo profundo del karma. Alguien se siente pésimo no por lo que vos dijiste, sino por lo que está pensando. Entonces, y viceversa, yo no me voy a sentir pésimo por lo que vos dijiste. Salvo que yo lo esté pensando, no lo puedo sentir. No hay nada que yo sienta que no sea primero un pensamiento. Entonces, ¿quién es responsable? Soy yo. Esto no es para que nos sintamos pesados, es para que agarremos el timón del barco y decir, ok, si mi vida no fue hasta acá lo que yo quería que fuera, ¿cómo quiero que sea? Porque va a ser exactamente como la piense, como la siente y como la transmita. Todo lo que pasa a mi alrededor será un reflejo idéntico de lo que está pasando dentro mío. Yo veo esta crisis de energía y me pregunto, nuestra querida familia argentina, ¿cómo está de energía interna? Quizás tienen cortes intermitentes, ¿no? Entonces, hagamos el ejercicio de observar qué estoy haciendo yo con mi energía, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mi visión, de mi actitud, y veamos cómo eso impacta. Porque, por ejemplo, no está en mis manos poner la luz. Si fue una térmica, ok, pero si no, pero yo puedo mantener la casa fresca manteniéndome sereno. Y puedo hacer cosas para resolver. Puedo ir de visita a casa de alguien, o puedo hacer cosas que no me generen tanto calor, o puedo, de alguna manera, puedo abrir de noche y cerrar de día, como hacen en el campo, ¿no? Hay cositas, esas son buenas acciones de las que tendré el fruto. Y si estoy haciendo todo lo posible para mantener la frescura, ¿qué voy a tener como resultante? Por frescura. ¿Y cómo voy a percibir mi mundo externo? Como lo estoy pensando. Quizás la temperatura ambiente es una, pero acá está tan caliente que lo percibo todo como mucho más intenso, ¿no? Entonces, tenemos que asumir la condición de ser libres. A mí personalmente, espiritualmente, es una de las lecciones que me vuela la cabeza. Y cuando me veo en situaciones conflictivas, estamos diseñando un retiro de silencio para marzo en India, con una hermana de Israel, con Sharona. ¿Se acuerdan de Sharona? Ayer no la conocieron. Estábamos viendo cómo podemos, a través del cambio de mirada y de crear afirmaciones opuestas, cambiar mi actitud frente a las relaciones de las que yo me he victimado. Porque en realidad lo que hace que yo tenga esa visión son creencias que subyacen la visión. Cuando vos pensás que algo es así, revisá la creencia. Creo que fulano no sirve para nada. Creo que yo no soy digno del amor. Creo que soy una víctima. Creo que fulano está equivocado. ¿Qué pasaría si frente a esas creencias yo trato de crear la creencia opuesta? Quizás fulano tiene razón. Yo soy merecedora del amor de mis parientes, o de mí mismo, o de Dios, ¿no? Es como el ejercicio que se proponía era decírtelo tantas veces hasta que se produzca una sonrisa, ¿no? Tanto como para que veas en qué momento yo lo empiezo a entender. Cuando yo lo empiezo a entender no es más un esfuerzo, es como que estoy observando mi propia energía, mi propia creación, y de repente digo, no es tan difícil estar junto a fulano, ¿no? O fulano no es tan malo, ¿no? Estoy entrando en un terreno fascinante que es la realización.
cuando empiezo a darme cuenta que estoy entendiendo. Cuando yo entiendo algo, es como si hubiera prendido la luz en un espacio donde había oscuridad, que era cuando no entendía. No entiendo por qué me mira así, no entiendo por qué me habla así, no entiendo por qué siento lo que siento. Es como la luz apagada. Cuando empiezo a entender, es como si prendí la luz. Y cuando tengo claridad, no hay más confusión, ¿no? Entonces, entender la profunda filosofía del karma, lo que nos devuelve es el sentido de dignidad que viene de saber y entender que soy libre, que me estoy subyugando con emociones negativas, actitudes negativas, que son mi propia creación, que por ende, como consecuencia, producen el mundo como yo lo estoy viviendo. Maturana, un científico chileno, dice, y lo tengo que pensar cuando se lo digo, que no describimos el mundo que vemos. No describo el mundo que veo, sino que, ¿cómo es? Sino que veo el mundo que describo. ¿Qué les parece? ¿Lo siguen? No describo el mundo que veo, ¿sí? Sino que veo el mundo que describo. ¿Dónde se crea el mundo? Adentro mío. Por eso, frente a una situación, dos personas pueden vivirlo tan diferente. Sí, pero la situación está dada. Sí, pero como el mundo que yo describo es el que yo veo, esa misma situación, vista desde un lugar es una, y vista desde otro es otra. Para uno es un problema grande, un vasito de agua, y para otro es nada. El vasito de agua está, pero para uno es nada y para otro es too much, demasiado, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces, ¿cómo limpiar nuestra visión? Ahora aprovechemos que es el verano, tienen vacaciones, todos van de vacaciones, un poquito más de vacaciones. ¿Eh? ¿Cómo vivir de vacaciones? Yo siento que vivo de vacaciones. Mi agenda está apretada, pero yo siento que vivo de vacaciones. Eso me lo enseñó Ken O'Donnell, ¿no? Una vez, cuando Ken vino acá hace muchos años, hace como 8 años, que era un día domingo, y veníamos, no sé de qué programa, ay, Ken, mañana, hoy domingo, me dice, so what? ¿Y qué? Y bueno, que mañana es lunes. Yo le digo, ¿y qué? Y bueno, que mañana es lunes. Entonces me dijo, Moira, cada día es como vos lo vivís. Me dijo, yo los días más intensos son sábado y domingo. Mis días más tranquilos son de lunes a viernes. Entonces, ¿qué pensás del lunes? Que es un plomo, una lata, que tengo que trabajar, que no sé qué. El lunes puede ser como un domingo, ¿no? Y hoy, el día, yo ni sé, hoy sé que es jueves porque ofrecimos la comida a Dios a la mañana y porque hay charla a la noche, si no ni sé qué día es. ¿No? Son todos iguales. ¿Cuál es la diferencia? Si yo empiezo a disfrutar el sentido de la vida misma, da lo mismo que esté en casa, en el trabajo o en cualquier otro lado. Lo que me da el sentido de disfrute no es lo que hago, sino lo que soy. Entonces aprovechemos estas vacaciones para un poco de introspección, ¿no? Entonces vamos a hacer la meditación. Esta fiesta que viene ahora, cada uno sea esa vela encendida, quien sea que vaya, quien sea que comparta, A veces es interesante esto de, todavía estábamos con un abogado amigo que nos decía qué interesante es el momento de la Navidad, es esa felicidad. De repente para los musulmanes
no significa lo mismo, para los hindúes no significa lo mismo, pero está bueno esto de tener buenos deseos uno por el otro, ¿no? Felicidades. Es como transmitir eso. Y a veces no puedes hacer todo lo que quisieras por la gente a quien querés, pero sí puedes regalar energía, ¿no? Entonces, en este año nuevo, seamos esos donadores de pila, de vitalidad, de buena onda, donde sea que vayamos, ¿no? Porque cuando uno está motivado, otros prenden su vela y tu vela se contagia, ¿no? Y pensar que estamos abiertos al campo de las infinitas posibilidades. ¿Es eso? Eso, que salimos a la calle y estamos abiertos a eso que necesitamos y que lo vamos a encontrar, no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni por qué, pero hay que saber eso, estamos abiertos al campo de las infinitas posibilidades. No necesitamos saber cómo, no necesitamos saberlo todo. La vida nos puede sorprender, maravillar, ¿no? Ese es el juego, si supiéramos todo, imagínate mañana es todo lo que va a pasar. Qué aburrido, ¿eh? Tiene que haber sorpresa, tiene que haber magia. Bueno, entonces, hacemos la meditación. Permito que la música y mi quietud física influyan mi mente. Me abro a la quietud. Por un momento me vuelvo consciente de mi cuerpo sentado en este lugar. Siento el peso de mis manos, donde mis pies tocan el suelo, la temperatura. Percibo los sonidos y movimientos a mi alrededor. Los veo pasar y me focalizo en mí. Y me pregunto, si recibiera la noticia que me queda poco tiempo de vida, y permito que mi mente se dirija hacia aquellas personas a quienes me gustaría perdonar. El recuerdo de aquellas personas que siento que me han herido de alguna manera. Las personas por quienes he guardado resentimiento en mi corazón o la necesidad de vengarme. En esta quietud, cuando por una parte enfrento mi mortalidad y por otra me doy cuenta de que soy inmortal como un alma, me pregunto, ¿dónde hay lugar para el resentimiento y la venganza en mi corazón? ¿Qué necesidad tengo de juzgar a otros? ¿Me hará bien vengarme o herir a otro? Cuando desde la profundidad entiendo, sé que ellos solo me han herido a través de su propio dolor, de sus propias necesidades insatisfechas. No es necesaria la venganza, no es necesario el resentimiento, no existe tal necesidad. Me libero de las cadenas de la venganza y de provocar daño. Suelto
perdonarme a mí mismo. He cometido errores. Mis opciones han dañado a otros. He sentido vergüenza por mis acciones. ¿Puedo perdonarme? Al considerar mi mortalidad y la inmortalidad de mi alma, me veo como un ser de luz. El ser vivo que vive en este carruaje, en este cuerpo. Soy el ser vivo en este cuerpo. Yo soy luz. Mi naturaleza eterna. Mi naturaleza verdadera es paz. Mi naturaleza verdadera y eterna es amor. Esto es lo importante. Mi identidad verdadera. No necesito focalizarme en mis defectos. No es necesario. Soy luz. Soy paz. Soy amor. Sé que esto es verdad. Puedo sentir que estas cualidades están en mi interior. Sé que me siento muy cómodo cuando estoy en paz. Cuando soy amoroso, siento que soy yo mismo. Siento mi naturaleza de amor. Y en este estado silencioso de la mente, percibo la presencia de Dios. Siento cómo el amor de Dios llega hasta la profundidad de mi alma. Ahora conecto mi corazón con Dios, el ser más amoroso, el ser más pacífico. Y sé que a los ojos de Dios soy un alma bella y amorosa. Confío en la visión que Dios tiene de mí. ¿Por qué habría Dios de focalizarse en mis defectos cuando existe tanto amor para intercambiar? Experimento cómo este amor llega hacia mí. El amor de Dios me permite realmente amarme a mí mismo. Soy un alma bellísima, haciendo todo lo mejor que puedo. Suelto. Suelto. Hay tanto amor. Pronto llegará el momento en que tenga que volver al mundo de la acción, del sonido, de las palabras, de las relaciones. Y a medida que vuelvo para terminar este día, mantengo esta experiencia conmigo. Sé que puedo volver a encontrar este sentimiento nuevamente en
en cualquier momento en que me tome el tiempo para buscarlo. Es la verdad sobre mí mismo y Dios, y siempre estará allí para mí. Suavemente permito que mis pensamientos vuelvan a mi cuerpo. Permito que mi energía llene mis piernas, desplazándose hacia mis pies y hacia los dedos. Retengo conmigo esta experiencia de amor verdadero.